En la cena de ensayo de la boda de mi cuñada, llegué y no encontré cubiertos. Bianca, la hermana de mi marido, tan perfecta, sonrió con suficiencia desde la mesa principal. Ay, cariño, ronroneó, solo reservamos asientos para invitados importantes. La familia aristocrática del novio rió disimuladamente. Mi esposo se encogió de hombros. No montes un escándalo, Hannah. No lo hice. Me disculpé para refrescarme y programar la caída de Bianca. Supe que llegaría en el momento en que la copa de champán de Bianca chocó contra la lámpara de araña de cristal Swarovski. Todo el salón quedó en silencio, tal como lo había planeado. Un brindis anunció con una voz que destilaba una falsa calidez que engañó a todos, excepto a quienes la conocían de verdad. Apreté con más fuerza mi copa de champán, el tallo casi se me parte entre los dedos. Mi esposo, Víctor, permaneció ajeno a todo, atraído por la broma de un banquero de inversiones al otro lado de la sala. Damien Lambert se alzaba orgulloso en el centro de la gala benéfica que había organizado, la culminación de meses de trabajo en beneficio de la investigación del cáncer infantil. A sus 65 años, se comportaba con la serena dignidad de quien había construido su imperio de la nada, a diferencia de mi suegro Nathaniel Cara, quien heredó su fortuna y la multiplicó gracias a sus contactos, no a la innovación. A Damien, continuó Bianca, sus labios carmesíes se curvaron en lo que otros podrían confundir con una sonrisa. Yo lo sabía mejor. Por reunirnos a todos esta noche. Antes de empezar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si disfrutan de estas historias de venganza calculada y justicia social, consideren suscribirse. Es completamente gratis y ayuda a difundir más historias de quienes se niegan a permanecer impotentes ante la crueldad. Ahora veamos cómo Hannah cronometra la caída de su cuñada. La multitud murmuró con admiración. La gala Starlight anual representaba la cúspide de la alta sociedad en nuestra ciudad. Un evento donde se sellaban tratos con apretones de manos entre postres y reputaciones que se forjaban o se deshacían con un simple susurro. Aunque, añadió Bianca, bajando la voz hasta un susurro teatral que de alguna manera se extendió por el suelo de mármol, debo decir que la iluminación te favorece especialmente esta noche, Damien. Casi disimula esa cabeza brillante que llevas. Unas risitas nerviosas resonaron entre la multitud. ¿Cómo te llamaron en el perfil del Tribune el mes pasado? El águila calva de los negocios. Rió levemente haciendo girar un mechón de su cabello con reflejos caros. Aunque siempre he pensado que decir buitre sería más preciso, considerando cómo has rodeado la fusión con Wilcox. La risa cesó. Varios inversores del acuerdo con Wilcox estaban cerca, y la reciente adquisición de Damien había sido controvertida, pero perfectamente legal. Vi cómo el rostro de Nathaniel palidecía mientras su hija continuaba con su ataque verbal, destruyendo en segundos la relación de negocios que había cultivado durante años. Bianca, susurré con urgencia, acercándome a ella. Ya basta. Me ignoró por completo como siempre. La insignificante esposa de Víctor, la mujer que no nació en una familia adinerada y por lo tanto, nunca encajaría del todo en su mundo. Por nuestro buitre calvo, concluyó, alzando aún más su copa. Que tus garras nunca pierdan su control. El silencio invadió la sala como una ola. Capté la mirada de Damien al otro lado de la multitud. El acero en su mirada era inconfundible, frío, calculador y, de repente, muy, muy peligroso. No se trataba solo de una metedura de pata social. Era un suicidio empresarial. Nathaniel finalmente se movió, cruzando la habitación con una velocidad asombrosa para un hombre de su tamaño. Mis disculpas, Damien, dijo en voz alta, agarrando el codo de Bianca con una furia apenas disimulada. El sentido del humor de mi hija a veces supera su sentido del decoro. No pretendía faltarle al respeto. Claro que no, asintió Bianca con suavidad, aunque sus ojos decían otra cosa. Había dicho cada palabra en serio. La pequeña venganza porque Damien rechazó su propuesta para dirigir la división de marketing de la Fundación Lambert el mes pasado. Nunca soportó el rechazo. Sin ofenderme, respondió Damien con voz glacial. Aunque yo tendría cuidado con las analogías con aves rapaces, señora Cara. Incluso los buitres cumplen una función en la jerarquía de la naturaleza. La orquesta volvió a tocar, desesperada por llenar el incómodo silencio. Víctor finalmente apareció a mi lado, apretándome la mano, sin percibir la tensión que vibraba en el aire.
¿Todo bien?, preguntó alegremente. Bien, mentí observando cómo Nathaniel obligaba a Bianca a acercarse directamente a Damien. Su disculpa fue una obra maestra de insinceridad. Lamento mucho si mi brindis te pareció inapropiado, Damien. Sabes cuánto me encanta tu perfil tan original. El asentimiento de Damien fue tan rígido que casi se quebró. Claro, Bianca, tu franqueza siempre ha sido tu cualidad más distintiva. Eso debería haber sido todo. Un tropiezo social, disimulado con una educación practicada. Pero había pasado suficiente tiempo observando la dinámica entre estas poderosas familias como para reconocer la conmoción que acababa de sacudir los cimientos de su alianza cuidadosamente construida. Nunca la perdonará, murmuró una voz a mi lado. Me giré y me encontré con Zoe Lambert, la hija de Damien y sorprendentemente mi mejor amiga en este mundo de tiburones disfrazados de socialites. A diferencia de los demás hijos del fondo fiduciario, Zoe había ascendido en la empresa de su padre, empezando en la sala de correo a pesar de su apellido. Tu padre siempre ha sido amable, dije diplomáticamente. Zoe resopló con delicadeza, guiándome hacia las puertas de la terraza. En público sí. ¿Pero viste sus ojos? Afuera, la noche de verano nos envolvía en una bendita quietud. El horizonte de la ciudad brillaba bajo nosotros, con la distintiva silueta de la Torre Lambert dominando la vista. Papá lleva meses buscando una estrategia de salida del negocio de tu suegro, confesó, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Esta fusión con los Harley de la que Nathaniel no para de presumir? Está construida sobre arena. La única razón por la que papá no se ha retirado del todo es la historia entre nuestras familias. Absorbí esta información en silencio, archivándola como si fuera un arma cargada. Durante 3 años soporté las sutiles pullas de Bianca, sus maneras de recordarme que siempre sería un forastero. La becaria que de alguna manera había conseguido al heredero cara, pero que nunca encajaría del todo. No repitas eso, añadió Zoe rápidamente. Papá me mataría. Pero pensé que debía saberlo. Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron de golpe. Nathaniel emergió, resonando con artificial jovialidad, abrazando los rígidos hombros de Damien. El futuro se ve prometedor, ¿verdad, Damien? Una vez que finalicemos la fusión con Harley el mes que viene, dominaremos toda la costa este. En efecto, respondió Damien con una sonrisa tensa y vacía. Noté que no le llegaba a los ojos. Los mismos ojos que antes me habían mirado, llenos de furia silenciosa. Más invitados salieron a la terraza al concluir la recaudación de fondos. Víctor me encontró de nuevo envuelto en su despreocupada burbuja de privilegio, completamente ajeno al apocalipsis empresarial que su hermana casi había desencadenado. Papá dice que recaudamos 8 millones esta noche, me dijo con orgullo. Bianca ya está planeando cómo aprovecharlo para la publicidad de la boda. Claro que sí. El inminente matrimonio de Bianca con el heredero Harley no tenía nada que ver con el amor, sino con la fusión de 2 imperios familiares. Asentí y sonreí, representando mi papel de esposa comprensiva mientras, para mis adentros, renegaba de la red de mentiras y presiones que mantenía unido este mundo brillante. A las 10 en punto comenzaron los fuegos artificiales, que estallaron sobre el río en brillantes cascadas de luz. Mientras todos miraban al cielo, tomé mi decisión. 3 años de sutil humillación. 3 años siendo la marginada, tolerada pero nunca aceptada. 3 años viendo a Bianca aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino con la crueldad despreocupada de alguien que nunca había enfrentado las consecuencias. Mientras los colores estallaban sobre mi cabeza, iluminando el perfil perfecto de Bianca, hice una promesa silenciosa que se congeló en mi pecho como una determinación. Pagaría por su arrogancia. Ni mañana ni la semana que viene, sino cuando el momento fuese perfecto. Recordaría la mirada de acero de Damien, la inteligencia susurrada de Zoe y las grietas que atravesaban el imperio de la familia Cara. Bianca no tenía ni idea de que esa noche, con un brindis con champán y un insulto desconsiderado, había sembrado las semillas de su propia destrucción. 2 meses después de la gala, llegaron las invitaciones con bordes dorados anunciando el compromiso de Bianca Elizabeth Cara con el señor Alexander Preston Harley III. El sobre pesaba más que mi anillo de bodas, el papel era tan grueso que casi parecía cartón. Víctor lo trajo a casa con una mezcla de emoción y temor.
Mamá dice que será el evento social del año, explicó, observándome examinar la elaborada caligrafía. Solo la cobertura de prensa aumentará las acciones de la empresa un 5%. Dejé la invitación en la encimera de la cocina. ¡Qué romántico! Víctor no captó mi sarcasmo. Bueno, no se trata solo de romance, ¿verdad? Los Harley controlan las rutas de envío que necesitamos, y tenemos la red de distribución que llevan una década intentando construir. Me besó la mejilla distraídamente. Es una combinación perfecta. Perfecta para todos, excepto para la pareja, quizás. Había visto a Alexander Harley exactamente 2 veces, una en una subasta benéfica donde se pasó la noche pegado al teléfono, y otra en una fiesta de Navidad donde se emborrachó tanto que llamó a su propia hermana por el nombre equivocado. Bianca se había referido a él como ese pomposo y pesado Harley antes de decidir de repente que era el amor de su vida. La fiesta de compromiso una semana después se celebró en la finca de la familia Cara, una enorme mansión con jardines impecables que había aparecido en revistas de arquitectura de todo el mundo. Me puse de verde esmeralda, sabiendo que irritaría a Bianca, quien había pedido específicamente a sus invitadas que usaran tonos pastel para complementar su vestido rosa pálido. «Estás preciosa», susurró Zoe al encontrarme cerca de la fuente de champán, y exactamente como alguien que no leyó el código de vestimenta. Sonreí con inocencia. ¿Había un memorándum? La risa de Zoe llamó la atención. Lucía radiante con un vestido plateado que combinaba con sus canas prematuras, un rasgo que había heredado de Damien y que lucía con una seguridad impresionante. «Papá te envía sus disculpas», dijo en voz baja. «Un asunto repentino en Tokio». «Qué oportuno, ¿verdad?» Sus ojos brillaron con picardía, aunque él le envió un jarrón carísimo como regalo de compromiso. «Una antigüedad china, la cosa más fea que jamás hayas visto, pero más valiosa que las casas de la mayoría». Al otro lado de la sala, Bianca dominaba la sala, con la mano izquierda estratégicamente colocada para captar la luz. El diamante en su dedo era enorme, de al menos 10 quilates, de talla cojín con diamantes más pequeños formando un halo a su alrededor. Alexander estaba de pie un poco detrás de ella, con aspecto incómodo con su smoking, y su atención se desviaba constantemente hacia su teléfono. «Parecen emocionados», murmuré. «Oh, están eufóricos», respondió Zoe secamente. «Sobre las opciones sobre acciones. ¿Sabías que las negociaciones prenupciales duraron más que su noviazgo?» La velada transcurrió como era previsible, entre meses elaborados, un cuarteto de cuerda tocando piezas clásicas inofensivas y champán sin fin. Nathaniel brindó para llamar la atención, con el rostro sonrojado por el triunfo más que por el orgullo paternal. Por los nuevos comienzos brindó con la mirada fija en los socios reunidos en lugar de centrarse en la pareja, y por la unión de 2 grandes familias y sus empresas. A esto le siguió un aplauso cortés. Observé a la multitud, notando la mezcla de felicitaciones sinceras y un intercambio de ideas calculado. Me llamó la atención el señor Harley Sr., un poco apartado de la celebración. A pesar del aire acondicionado, tenía gotas de sudor en la frente mientras revisaba frenéticamente su teléfono. Al darse cuenta de mi presencia, se guardó el dispositivo rápidamente en el bolsillo y forzó una sonrisa. Me disculpé con Zoe y me dirigí a la barra, colocándome lo suficientemente cerca como para oír su susurro urgente a un socio. «No me importa lo que tengamos que liquidar. Simplemente manténgalo en secreto hasta después del anuncio de la fusión la semana que viene». Bebí mi champán lentamente, archivando mentalmente este fragmento de conversación. Los cimientos no solo se estaban resquebrajando, sino que empezaban a desmoronarse. Más tarde esa noche, mientras Víctor y yo conducíamos a casa, su habitual despreocupación se había desvanecido. Apretó el volante con una tensión inusual, con los nudillos blancos en la oscuridad. «¿Está todo bien?», pregunté aunque ya sospechaba la respuesta. Dudó. «Solo estrés laboral. No tienes de qué preocuparte. Soy tu esposa. Si algo te preocupa, quiero saberlo». Víctor suspiró profundamente. «Es esta fusión. Si el acuerdo con Harley fracasa», se quedó callado y luego admitió a regañadientes: «Papá ha invertido casi todo en esto. La boda, el anuncio de la fusión, los planes de expansión, todo está relacionado. Si cae una ficha de dominó, caen todas». Puse mi mano sobre la suya. «Seguro que funcionará.
Claro que sí, aceptó demasiado rápido. Bianca no lo dejará fracasar. Ya tiene el plan de boda hasta el último pétalo. No mencioné el sudor en la frente del señor Harley ni su frenética llamada telefónica. Algunas observaciones eran mejor guardármelas para mí. 3 días después, Zoe me llamó a medianoche. Me levanté de la cama dejando a Víctor profundamente dormido y contesté la llamada en nuestra oficina. Hannah, disculpa la hora tan tardía, pero pensé que debía saberlo. La voz de Zoe sonaba tensa, con la emoción contenida. Papá ha llegado al límite con los Carra. Mañana por la tarde liquidará todas las acciones de sus empresas conjuntas. Mi corazón se aceleró. ¿Mañana? ¿Seguro? Sí. Ya está todo listo. Llamará a Nathaniel a las 2 para contarle la noticia. Hizo una pausa. Va a ser brutal. El mercado reaccionará de inmediato. ¿Qué hay de la fusión con Harley? Esa es la cuestión. Se basa completamente en la colaboración de nuestra empresa. Una vez que papá se retire, todo el castillo de naipes se derrumbará. Cerré los ojos visualizando el momento. La cena de ensayo es mañana por la noche. ¿De verdad? Zoe fingió inocencia de forma deficiente. ¡Qué momento tan desafortunado! Después de colgar, me quedé sentado en la oficina a oscuras, con las posibilidades desplegándose ante mí como una partida de ajedrez a punto de concluir. 3 años de paciencia calculada, de observar y esperar, habían conducido a este momento perfecto. Las piezas encajaban, la crueldad de Bianca, la arrogancia de Nathaniel y su negocio basado en la explotación en lugar de la innovación. Tomé mi teléfono y busqué un número que rara vez usaba. Mi dedo se posó sobre él brevemente antes de llamar. Damien contestó al segundo timbre con voz alerta a pesar de la hora. Hannah. ¿Está todo bien? Todo bien, le aseguré con la voz firme como la de un cirujano. Espero no haber llamado demasiado tarde. Para nada. ¿Qué puedo hacer por ti? Elegí mis palabras con cuidado. Zoe mencionó que planeas cambios importantes en tu negocio mañana. Pausa. No debería haber compartido esa información. Probablemente no acepté. Pero lo hizo. Y me hizo pensar en el tiempo. ¿El tiempo? Tracé un patrón en mi escritorio, bajando la voz hasta casi un susurro. ¿Y si adelantaras tu cronología? ¿A esta noche? El silencio se extendió entre nosotros, cargado de comprensión. Esta noche, repitió lentamente. Durante la cena de ensayo, querrás decir. No lo confirmé ni lo negué. No hacía falta. La risa de Damien no tenía humor, solo reconocimiento a un estratega digno. Siempre has visto más de lo que otros creen, ¿verdad, Hannah? Observo, dije simplemente. Y ahora quieres actuar. Justicia demorada es justicia denegada, ¿no es eso lo que dicen? Otra larga pausa, luego tendré que hacer algunas llamadas. Claro que no querría retenerte. Cuando me disponía a colgar, su voz me detuvo. Hannah, ¿por qué ahora después de tanto tiempo? Pensé en la sonrisa de Bianca en la gala, en años de sutiles despidos y humillaciones no tan sutiles, en ser tratada como una extraña en mi propia familia. Digamos que creo en la sincronización perfecta. Terminé la llamada y me quedé inmóvil en la oscuridad, con el silencioso zumbido de la anticipación vibrando bajo mi piel. Mañana por la noche el mundo perfecto de Bianca se haría añicos, y yo estaría allí para presenciar cada momento de su caída. Llegué a la cena de ensayo la noche siguiente con Víctor, vestida con un vestido azul medianoche que complementaba mi maquillaje cuidadosamente aplicado. Nada demasiado llamativo, nada que llamara la atención. Esta noche no se trataba de mí. Esta noche yo era simplemente el observador, el catalizador invisible que había desencadenado los acontecimientos. El lugar, un exclusivo restaurante con vistas al horizonte de la ciudad, se había alquilado íntegramente para la ocasión. Lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre la élite reunida, la familia Cara, los Harley, y una cuidada selección de influyentes socios comerciales. Bianca había dispuesto los asientos con precisión estratégica. Observé con sombría satisfacción que mi tarjeta de ubicación estaba colocada entre 2 tías mayores en la mesa más alejada de los invitados. Haré que lo arreglen, se ofreció Víctor al darse cuenta,
pero le puse una mano suave en el brazo. Está bien, le aseguré. Estoy feliz donde estoy. Y lo estaba. Mi posición periférica me daría la posición estratégica perfecta para observar la catástrofe inminente. Miré mi reloj discretamente. 7:45. Damien me había confirmado por mensaje de texto que todo estaba en orden. Su equipo había ejecutado la liquidación de acciones con silenciosa eficiencia durante las últimas 18 horas. Los medios financieros habían sido alertados, programados para publicar la noticia exactamente a las 8 de la tarde, justo cuando Nathaniel daría su discurso en la cena de ensayo. Llegó el primer plato, un delicado arreglo de vieiras que apenas probé. Mi atención estaba fija en la mesa principal, donde Bianca se pavoneaba con un vestido tubo plateado, y un collar de diamantes reflejaba la luz con cada movimiento. Había sido un regalo de preboda de Alexander, aunque sospechaba que se trataba de otra inversión estratégica, otra prenda en su transacción disfrazada de romance. A las 8:05 Nathaniel se levantó de su asiento, copa de champán en mano. El murmullo de la conversación se apagó al aclararse la garganta. Distinguidos invitados, queridos familiares, comenzó con la voz resonante y experimentada de alguien acostumbrado a los discursos de sala de juntas. Nos reunimos esta noche en vísperas de una ocasión trascendental, no solo la unión de dos personas, sino la unión de dos grandes legados. Tomé un pequeño sorbo de vino, saboreando el momento como la cosecha en mi copa. Mañana, cuando Bianca y Alexander se casen, consolidarán algo más que su amor. Forjarán el futuro, un futuro de prosperidad, crecimiento y... Su teléfono vibró con fuerza contra la mesa. Nathaniel frunció el ceño y bajó la vista hacia la pantalla. Su rostro permaneció sereno, pero noté una ligera tensión en sus ojos. Silenció el dispositivo y continuó. Como decía, un futuro de oportunidades sin precedentes para... El teléfono vibró otra vez. Y otra vez. Y otra vez. No solo el suyo ahora, sino los teléfonos de toda la habitación. El suave sonido de las notificaciones creaba una sinfonía discordante que ahogaba sus palabras. El señor Harley fue el primero en revisar su dispositivo. Vi cómo la sangre le abandonaba la cara en tiempo real, dejándolo ceniciento bajo la luz de la lámpara. Nathaniel interrumpió con la voz entrecortada. El stock. El resto de su frase se perdió cuando sonó el teléfono de Nathaniel. Un tono distintivo que solo usaba para sus llamadas de negocios más importantes. Con una extraña sonrisa se disculpó. Un momento, por favor. Seguro que no es nada. Pero no fue nada. A través de la mampara de cristal que separaba el comedor privado del pasillo, todos pudimos ver cómo la expresión de Nathaniel se transformaba. Incredulidad. Rabia. Fue fascinante presenciar la progresión, como ver una escultura agrietarse desde dentro. Reapareció un momento después con el rostro desencajado. ¿Cómo que se ha retirado? Sus gritos silenciaron a la orquesta, el vaso que sostenía se hizo añicos contra el suelo. Eso es imposible. El papeleo no se terminó hasta la semana siguiente. La sala se quedó congelada. La mano de Bianca voló a su garganta, aferrándose a su collar de diamantes como si de repente le impidiera respirar. Padre. Su voz tenía un tono que nunca antes había oído. Puro miedo. Nathaniel no respondió. Estaba gritando por el teléfono con la boca llena de saliva. Llámalo de nuevo. Dile a Lambert que no puede hacerlo. El anuncio es el lunes. El nombre Lambert resonó en la sala. Los invitados empezaron a revisar sus teléfonos, con jadeos y murmullos que se intensificaban hasta convertirse en un crescendo de pánico. Cara Industries se desploma un 43% en las operaciones fuera de horario, leyó alguien en voz alta. Lambert Enterprises rompe todos sus vínculos con Cara Industries. Con efecto inmediato, añadió otra voz. Se espera que Harley Global se retire de las negociaciones de fusión. El señor Harley señor se tambaleaba, su tez cambiando de blanca a gris y luego a un preocupante tono verde. Se agarró a la mesa para estabilizarse, pero falló y se desplomó de bruces sobre su soufflé de chocolate. El caos que siguió fue exquisito. Los camareros acudieron en ayuda del señor Harley mientras los socios se apiñaban en los rincones, llamando frenéticamente a sus agentes.
La orquesta, indecisa sobre si seguir tocando, cambió torpemente a una melodía sombría que solo acentuó la sensación de desastre. Y durante todo aquello Bianca permaneció inmóvil, con la comprensión reflejada en sus perfectos rasgos. Esto no fue solo un revés empresarial. Era el fin de todo lo que había planeado. La boda, susurró y luego más alto. La boda. ¿Y qué hay de la boda? Alexander ya estaba hablando por teléfono, de espaldas a su prometida, mientras daba órdenes a gritos a su equipo financiero. El gesto lo decía todo. Al tener que elegir entre Bianca y el dinero de su familia, no hubo competencia. La serenidad de Bianca se quebró. Se abalanzó sobre Víctor, quien observaba la escena con la misma expresión de asombro que los demás. «¡Oh, algo!», gritó clavándole las uñas bien cuidadas en el brazo. «Llama a tus contactos. Llama a alguien. Esto no puede estar pasando». Víctor miró con impotencia a su hermana y luego a su padre, quien ahora estaba desplomado en una silla, con el teléfono pegado a la oreja, rogando a su equipo legal que le diera opciones. «No creo que podamos hacer nada, adiós», dijo en voz baja. «Si Lambert se retira. No me importa lo que haya hecho». Su voz se elevó a un tono que resonó como el cristal. «Arréglalo». Permanecí en mi asiento, llevándome la copa de vino a los labios con calma. Nuestras miradas se cruzaron a través del caos, la de Bianca desesperada, la mía, firme y satisfecha. Por un instante un destello de sospecha cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por un renovado pánico cuando el padre de Alexander recuperó el conocimiento y empezó a llamar de inmediato a su agente. A medianoche el restaurante se había vaciado. Los Harley se habían marchado en masa, y Alexander siguió a su familia sin siquiera despedirse de su prometida. Los socios comerciales se habían desvanecido, deseosos de distanciarse del imperio cara en declive. Solo la familia inmediata quedó conmocionada tras las consecuencias. Víctor y yo regresamos a la finca cara con Nathaniel y Bianca. La casa, transformada con arreglos florales para la ceremonia del jardín del día siguiente, parecía ahora una funeraria. Bianca desapareció escaleras arriba mientras Nathaniel se encerraba en su estudio con una botella de whisky. Amaneció con el inevitable anuncio. La boda se canceló. Encontré a Bianca en su habitación, rodeada de regalos de boda que ahora serían devueltos. Su vestido de diseñador colgaba en la puerta del armario, burlonamente perfecto en su esplendor marfil. No llevaba maquillaje y su cabello estaba enredado tras una noche sin dormir. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos, pero supe, igual que sabía que saldría el sol, que no lloraba por amor. Lloraba por el imperio que se le había escapado, por el estatus que había perdido, por el futuro que se había evaporado en una sola noche. «¿Estás feliz ahora?», susurró con voz ronca. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Por qué iba a alegrarme de que cancelaran tu boda? Su risa fue amarga y hueca. No finjas. Vi tu cara anoche. Disfrutaste cada segundo. No lo negué. Algunas verdades no necesitaban ser pronunciadas en voz alta para ser perfectamente comprendidas. Salí de la habitación de Bianca sin responder a su acusación. No había nada que decir. Ambos sabíamos lo que había pasado, aunque ella no entendía exactamente cómo lo había planeado. En el pasillo casi choqué con Víctor, que parecía no haber pegado ojo. «Papá está en su estudio», dijo con voz ronca. «Lleva toda la noche hablando por teléfono con Damien Lambert». Asentí, fingiendo compasión. «¿Algún progreso?» Víctor se pasó la mano por el pelo despeinado. «Ninguno. Lambert no se mueve. Papá lo ofreció todo, aumento de acciones, puestos en la junta directiva, incluso derechos de nombre en la nueva sede». ¿Y la respuesta de Damien? Simplemente menciona una carta formal que le envió su equipo legal. Víctor se apoyó en la pared, aparentando de repente más de sus 32 años. Al parecer, dice con efecto inmediato, se rompen todos los vínculos. Sin negociación, sin periodo de transición. Acababa de terminar. Desde abajo se oyó el ruido de algo rompiéndose, el enojo de Nathaniel encontrando una salida física. Hice una mueca sin fingir del todo. La casa había pertenecido a la familia Cara durante generaciones, y sus antigüedades y obras de arte valían millones.
La ira de Nathaniel solo agravaría sus pérdidas. Las acciones siguen bajando, continuó Víctor consultando su teléfono. Ha bajado un 62% ahora. La prensa económica lo llama Viernes Negro, aunque es martes. Me miró con los ojos inyectados en sangre. Estamos arruinados, Hannah. Le puse una mano reconfortante en el brazo. No estamos arruinados. Quizás haya cambiado. No lo entiendes. Todo. La casa, las propiedades vacacionales, incluso nuestras cuentas personales. Todo está vinculado a las acciones y activos de la empresa. Papá aprovechó todo para la fusión con Harley. ¿Todo? Pregunté con genuina sorpresa en la voz. Esperaba daños económicos, pero no una devastación total. Víctor asintió con tristeza. Las negociaciones del acuerdo prenupcial tardaron tanto porque papá ocultaba nuestros problemas de liquidez. Los Harley querían garantías que no podíamos ofrecer sin la propia fusión. Otro estruendo abajo acentuó sus palabras. Ambos miramos hacia el sonido y luego nos miramos. Deberías descansar un poco, sugerí con dulzura. Mañana será bastante difícil. Mañana. Víctor rió con voz hueca. Mañana empezamos a vender activos para pagar a los acreedores. Mañana la junta directiva se reúne para debatir si papá debería dimitir. Mañana nuestros abogados se reúnen con la SEC para abordar las acusaciones de tráfico de información privilegiada que alguien ha presentado misteriosamente. Mantuve una expresión neutral. La queja ante la SEC había sido idea de Zoe, un detalle que desconocía hasta que ya estaba hecha. Cuando Víctor se giró para irse, se detuvo observando mi rostro con inesperada intensidad. ¿Sabías que esto pasaría? No era una pregunta. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, pero más cálidos y perspicaces, me miraron fijamente. En ese momento me di cuenta de que siempre había sido más observador de lo que su familia creía. No exactamente, respondí con cautela. No en la magnitud de la cosa. Pero ¿sabías algo? Él se acercó. Cuando papá anunció la fusión, no te sorprendió en absoluto que fracasara. ¿Estabas listo? Mantuve su mirada sin confirmar ni negar. Tras un largo instante una extraña expresión cruzó su rostro. No era ira ni traición, sino algo parecido al respeto. Recuérdame que nunca te subestime, dijo en voz baja, y luego continuó por el pasillo hacia su antigua habitación. La semana siguiente se desarrolló como un accidente de coche a cámara lenta. Espectacular, devastador e imposible de ignorar. La prensa económica documentó cada doloroso detalle de lo que denominaron el colapso del automóvil. Los inversores presentaron demandas. La junta obligó a Nathaniel a dimitir. El avión privado de la familia fue embargado por los acreedores en pleno vuelo, obligándolos a regresar a Nueva York en una aerolínea comercial en clase turista. La muerte social de Bianca fue quizás la más fascinante de presenciar. Los mismos amigos que competían por un lugar en su fiesta de bodas de repente no pudieron devolverle las llamadas. Las invitaciones a galas y eventos benéficos dejaron de llegar misteriosamente. Sus redes sociales, antes llenas de comentarios aduladores, se convirtieron en pueblos fantasma de la noche a la mañana. Acompañé a Víctor a la oficina del abogado de la familia 10 días después del desastre de la cena de ensayo. La majestuosa sala de conferencias parecía una funeraria mientras el abogado les explicaba sus opciones. Ninguna de ellas agradable. El apartamento de Manhattan debe venderse de inmediato, explicó, deslizando documentos sobre la mesa pulida. Al igual que la propiedad de los Hamptons y el viñedo en Napa. Nathaniel, empequeñecido por un traje arrugado, simplemente asintió. Bianca, sin embargo, no se resignaba a la derrota. ¿Qué pasa con mis bienes personales?, preguntó. Mi colección de joyas está asegurada por 8 millones. El abogado se aclaró la garganta, incómodo. Me temo que la mayor parte de su colección se adquirió con fondos corporativos o a través de cuentas de la empresa. Esos artículos ya están inventariados para su liquidación. Eso es imposible. Bianca golpeó la mesa con la palma de la mano. Mi peruana de diamantes fue un regalo de papá. Un regalo comprado a través de la empresa como deducción de impuestos, corrigió el abogado con amabilidad. La documentación es bastante clara.
Al salir de la reunión, Bianca seguía discutiendo con un tono de voz tan alto que hizo estremecer a la recepcionista. Víctor y yo entramos al ascensor en silencio. ¿Te quedas?, preguntó de repente al cerrarse las puertas. Conmigo, quiero decir. ¿Ahora qué? Hizo un gesto vago, abarcando la situación. Tomé su mano. ¿Crees que me casé contigo por tu dinero? No te culparía si así fuera. Su sonrisa era triste. Era lo que todos querían de nosotros. Yo no soy como todos los demás. La verdad era más complicada. No me había casado con Víctor por su dinero, pero tampoco por amor. Al principio no. Me casé con él porque era amable cuando su familia era cruel, porque me veía cuando me ignoraban. El amor había crecido después, tranquilo y firme. Ahora, al verlo afrontar la caída de su familia con dignidad, me di cuenta de que el amor se había profundizado hasta convertirse en algo genuino. 2 días después, Zoe me invitó a almorzar a un restaurante discreto, lejos del distrito financiero. Por el artífice de la venganza más elegante que he presenciado, dijo brindando con su vaso de agua. Nunca pensé que lo tuvieras dentro. Sonreí levemente. Tuve una ayuda excelente. Papá solo me dio la oportunidad. Reconociste el momento perfecto para atacar. De su bolso sacó una bolsita de terciopelo. Te traje algo. Dentro había un collar de perlas perfectas de los mares del sur. Las reconocí al instante. Bianca las había llevado a mi boda, comentando en voz alta su valor comparado con mi modesto colgante de diamantes. ¿Cómo lo supiste? Formaban parte de la incautación de bienes. La empresa de papá los adquirió en la liquidación y pensó que podrías apreciarlos. La sonrisa de Zoe era maliciosa. Un trofeo para el verdadero ganador. Compartimos una risa cómplice, aunque la mía sonaba hueca. Descubrí que la venganza no era tan satisfactoria como imaginaba. No borró los años de desaires y humillaciones. No curó viejas heridas. Simplemente equilibró la balanza. El fin de semana siguiente visité la finca Carr por última vez. Los de la mudanza estaban empacando las últimas pertenencias de la familia antes de que la propiedad fuera subastada. Bianca no estaba por ningún lado. Se rumoreaba que había aceptado la oferta de una prima lejana de una casa de huéspedes en Connecticut hasta que se recuperara. En la suite principal, la caja fuerte estaba abierta y vacía, con algunas joyas consideradas propiedad personal de Nathaniel. Reconocí varios objetos que él le había regalado a Bianca a lo largo de los años, piezas que ella presumía en cada oportunidad. Con los de la mudanza distraídos abajo, recogí las joyas restantes, una pulsera de diamantes, pendientes de zafiro y un colgante de esmeralda, y las guardé en mi bolso, no para guardarlas, sino con un propósito que parecía cerrar un círculo. Esa noche hice una donación anónima a la organización benéfica contra el cáncer infantil que había organizado la gala donde todo empezó. La nota adjunta especificaba que las joyas se subastarían en su próxima recaudación de fondos. La ironía era deliciosa. Los símbolos de estatus de Bianca ahora financiarían la causa que solo había usado como telón de fondo para su ascenso social. Al alejarme del servicio de mensajería, sentí un peso aligerado. El imperio Cara había caído, pero de sus cenizas podría surgir algo más honesto. Para Nathaniel, quizá la humildad. Para Bianca, quizá la autoconciencia. Para Víctor, sin duda, la liberación de las expectativas tóxicas de su familia. Y para mí. Un triunfo silencioso, sí, pero también un cierre. La balanza se había equilibrado. Se había impartido justicia fría y precisa. 3 semanas después del colapso del Imperio Cara, Víctor y yo nos mudamos a una modesta casa de piedra rojiza en Brooklyn, muy distinta del ático que compartimos. El edificio necesitaba reformas, los suelos de madera estaban desgastados por los anteriores inquilinos, pero la luz del sol se filtraba por los altos ventanales, calentando las habitaciones vacías con una promesa. Era la primera propiedad que cualquiera de los dos tenía que no estuviera relacionada con la fortuna familiar. Es pequeña, dijo Víctor disculpándose mientras traíamos nuestras primeras cajas. Es nuestra, lo corregí. Realmente nuestra. Estábamos construyendo una nueva vida desde cero. Víctor había aceptado un puesto de profesor en una escuela de negocios, lo que suponía una reducción significativa en prestigio y salario respecto a su anterior puesto ejecutivo.
Pero se le iluminaron los ojos al describir la oportunidad de formar mentes jóvenes sin la sombra de su padre. Me sorprendió cuando Nathaniel pidió visitarnos un mes después de instalarnos. Llegó con un aspecto diferente, su traje de diseñador había sido reemplazado por unos pantalones caqui y una camisa sencilla, su reloj de lujo había desaparecido y su porte era menos imponente, pero de alguna manera más auténtico. «Qué bonito lugar», dijo echando un vistazo a nuestra sala. Nada de comentarios sarcásticos ni cumplidos ambiguos, solo una simple observación. Habían llamado a Víctor a la universidad para una reunión de emergencia del profesorado, dejándonos a Nathaniel y a mí solos con una cafetera entre nosotros. El silencio se prolongó incómodamente hasta que se aclaró la garganta. «Te debo una disculpa, Hannah». Levanté una ceja, pero no dije nada. «Cuando Víctor te trajo a casa te vi como». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Debajo de ti». Le proporcioné. Él asintió, sorprendiéndome con su honestidad. Estaba equivocado. Fuiste el único que nos vio con claridad. Que vio con claridad a Bianca. La mención de su hija me provocó una punzada, no exactamente de culpa, pero casi. Había orquestado su caída sin remordimientos, pero sentado frente a esta versión humilde de Nathaniel Cara, me pregunté sobre el costo humano. «¿Cómo está?», pregunté. Nathaniel bajó la vista hacia su taza de café. «Tiene dificultades. No se ha adaptado bien a las circunstancias reducidas». «Me imagino que no». Su primo Marcus le ofreció un puesto de profesora en la escuela de perfeccionamiento que dirige en Suiza. La risa de Nathaniel no tenía humor. Bianca enseñaba etiqueta. La ironía no se me escapa. A los 28 años Bianca estaba siendo enviada prácticamente a un internado, un exilio glorificado disfrazado de oportunidad. La consentí demasiado, admitió Nathaniel en voz baja. Desde que era pequeña, después de que murió su madre. Pensé que darle todo lo que quería compensaría lo que había perdido. Podría haberle ofrecido consuelo, podría haberle dicho lo que los padres a menudo quieren oír, que hicieron lo mejor que pudieron. Pero algunas lecciones deben doler para que realmente enseñen. Sí, estuve de acuerdo, simplemente. ¿Lo hiciste? Él asintió aceptando la cruda verdad con sorprendente gracia. Terminamos nuestro café en silencio y cuando se fue, sus hombros parecían más erguidos, como si se hubieran liberado del peso de la farsa que había cargado durante tanto tiempo. Esa noche Víctor regresó tarde a casa, oliendo a polvo de tiza y café. Ya estaba en la cama, leyendo a la luz de la lámpara. Él se sentó a mi lado, me quitó el libro de las manos y lo dejó a un lado. «Papá me contó de tu conversación», dijo. «¿En serio?» Víctor asintió. «También me contó algo interesante. Al parecer, Damien Lambert le propuso hace 2 años dividir sus negocios amistosamente. Papá se negó y, en cambio, intentó aprovecharse de la sociedad para tener más control. Eso suena típico de Nathaniel». Estuve de acuerdo. La cosa es que Víctor siguió observándome el rostro. Lambert mencionó específicamente su preocupación por cómo te trataba Bianca en las reuniones familiares. Dijo que le recordaba a cómo trataban a su difunta esposa sus suegros. Mantuve una expresión neutral aunque el corazón me latía con fuerza. Eso es interesante. Papá pensó que era una táctica de negociación en aquel momento. Víctor me acarició el pómulo con el pulgar. Pero ahora se pregunta si Lambert estaba esperando el momento oportuno, o a la persona indicada, para darle una razón para romper lazos. Su mirada me escrutó. «No hiciste una simple llamada esa noche, ¿verdad? Has estado jugando un juego más largo». No respondí de inmediato. La verdad era complicada. No lo había planeado todo desde el principio, pero había estado recopilando información, forjando relaciones, esperando una oportunidad. ¿Importa ahora?, pregunté en voz baja. No, dijo después de un momento. Excepto que me estoy dando cuenta de que nunca te conocí de verdad. Su sonrisa contenía una mezcla de asombro y cautela. Eres aterrador, y te amo por eso. Me besó entonces y algo cambió entre nosotros. Las últimas pretensiones se desvanecieron, dejando algo crudo y honesto en su lugar. Nuestro matrimonio, construido inicialmente sobre la conveniencia y la atracción, se había transformado a través de la crisis en algo más profundo, más fuerte por haber sido puesto a prueba.
A la mañana siguiente un mensajero entregó un pequeño paquete dirigido a mí. Dentro había una nota manuscrita en papel grueso, acompañada de una pluma estilográfica vintage en un estuche de cuero. Hannah *, esta pluma pertenecía a mi padre, quien construyó nuestra empresa desde cero. Él me enseñó que el verdadero poder no reside en la riqueza ni el estatus, sino en la paciencia y la precisión. ¿Me recuerdas a él? *. Tu padre estaría orgulloso. Saludos, Damien Lambert. Viniendo de Damien, un hombre conocido por su moderación al hacer cumplidos, la nota me pareció el mayor elogio. Mi padre, profesor de ética que falleció antes de que yo conociera a Víctor, valoraba la integridad por encima de todo. Quizás se habría mostrado contradictorio con mis métodos, pero habría comprendido la justicia que los rige. Estaba dándole vueltas al bolígrafo cuando sonó el teléfono. Zoe llamaba desde la oficina de su padre, donde había asumido un papel más importante desde el accidente del coche. ¿Sigue en pie lo del almuerzo de mañana?, preguntó sin preámbulos. Por supuesto. El mismo lugar de siempre. Perfecto. Hizo una pausa. Oí que Bianca se va a Suiza. A dar clases en un colegio de perfeccionamiento, entre otras cosas. Eso he oído. La risa de Zoe se filtró por el teléfono. Pagaría un buen dinero por ver a Bianca cara enseñándole modales a cualquiera. Charlamos brevemente sobre la salud de Damien, excelente, sus nuevas responsabilidades, desafiantes pero gratificantes, y el puesto de profesor de Víctor, sorprendentemente satisfactorio. Justo cuando estábamos a punto de colgar, su tono cambió. Hannah. Una cosa. Sí. Lo que hiciste estuvo justificado. Incluso fue necesario. Su voz se volvió seria. Pero ten cuidado. ¿De qué? De convertirte en lo que odiabas. La advertencia fue suave pero clara. La venganza puede transformarte si no tienes cuidado. Después de colgar, abrí mi joyero y encontré los pendientes de diamantes que había conservado de la colección de Bianca. No para usarlos ni para venderlos, sino como recordatorio. Los giré a la luz, viendo los prismas bailar en la pared. Zoe tenía razón. La línea entre la justicia y la venganza era delgada, fácil de cruzar. Había orquestado la caída de Bianca con la precisión de un cirujano, pero no quería que su crueldad se convirtiera en la mía. Cerré la caja, pero no descarté los pendientes. Eran necesarios algunos recordatorios no de victoria, sino de la vigilancia necesaria para evitar convertirse en aquello contra lo que habías luchado. Pasaron 6 meses. El invierno dio paso a la primavera, trayendo nuevos brotes a las plantas en macetas del modesto balcón de nuestras casas de piedra rojiza de Brooklyn. La ciudad parecía diferente ahora. O quizás era yo quien había cambiado, viendo la vida a través de una perspectiva que ya no estaba teñida por la influencia tóxica de la familia Carr. Víctor prosperó en el mundo académico, su encanto natural y su genuino interés por sus estudiantes le granjearon popularidad tanto entre el profesorado como entre los estudiantes universitarios. De vez en cuando pasaba por su aula y lo encontraba gesticulando animadamente con sus alumnos inclinados hacia adelante en sus asientos, realmente concentrados, no solo fingiendo interés para congraciarse con el heredero Carr. Una noche, mientras caminábamos a casa después de cenar en un bistró del barrio, Víctor me sorprendió con una propuesta inesperada. Hoy almorcé con Damien Lambert, dijo con naturalidad. Arqueé una ceja. Ah. Está interesado en apoyar una nueva empresa. Víctor me apretó la mano. Con nosotros. La idea era emocionante y aterradora a la vez, fundar nuestra propia empresa independiente del legado de Carr, pero con el apoyo estratégico de Lambert. Una semana después, nos reunimos con Damien en su oficina del ático. La ciudad se extendía bajo nosotros como un tapiz brillante. El paisaje ha cambiado, explicó Damien extendiendo documentos sobre su escritorio. Hay un vacío donde antes se encontraban industrias Carr. Un vacío que prioriza la ética sobre la expansión. ¿Crees que podemos llenar ese vacío?, pregunté. La sonrisa de Damien era astuta. Creo que ya tienes el plan. Tenía razón. Durante mis años observando el modelo de negocio de Carr, había catalogado mentalmente todo lo que hacían mal. Los atajos, las relaciones forzadas al fracaso, los empleados tratados como desechables.
Había imaginado cómo se podrían hacer las cosas de forma diferente, más sostenible. Tendríamos que empezar poco a poco, advirtió Víctor. Pequeño pero significativo. Acepté, las ideas ya estaban floreciendo. Centrarnos en inversiones sostenibles y prácticas transparentes. Construir algo que no pueda ser derribado por una mala fusión o una sola caída de las acciones. Damien se recostó, observándonos con una diversión apenas disimulada. Sabía que encontrarían su lugar. ¿Cuándo pueden empezar? Y así nació Horizon Partners, llamado así por la nueva vista que se inauguraba antes que nosotros. Alquilamos una oficina modesta en un edificio industrial reformado, contratamos a un pequeño equipo de analistas que priorizaban la innovación sobre la intimidación y empezamos a forjar relaciones con clientes que compartían nuestra visión. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, otro fénix resurgía de las cenizas del colapso de Carr. Nathaniel, humilde pero resiliente, había fundado una consultoría unipersonal que operaba desde una casa de huéspedes reformada en la propiedad de su hermano. Su cartera de clientes era corta, pero seguía creciendo. Pequeños negocios que nunca le habrían llamado la atención en su vida anterior. Es diferente, comentó Víctor después de visitar a su padre. Sigue motivado, pero ya no tiene aristas. Ahora sí que escucha a la gente. Asentí, tras haber presenciado yo mismo la transformación durante una cena sorprendentemente agradable en la que Nathaniel me había pedido consejo sobre la propuesta de un cliente. Ahora se estaba ganando el respeto a pulso, a base de competencia y carácter, más que de contactos y capital. 8 meses después de nuestra nueva aventura, llegó un sobre con matasellos suizo. Sin remitente, sin nota, solo una postal con una foto de la gala Starlight donde todo había comenzado. Reconocí la foto al instante. Captó a Bianca brindando con la copa de champán en alto, justo antes de humillar públicamente a Damien. Víctor me encontró mirándola en nuestra oficina. ¿De parte de Bianca?, preguntó, reconociendo la distintiva letra de su hermana en la dirección. Asentí. No había mensaje. Estudió la imagen. ¿Qué crees que significa? Tracé el borde de la postal. Reconocimiento, quizá. Comprensión. La fotografía representaba el comienzo de su caída. Un momento de arrogancia que desencadenó una cascada de consecuencias. Al enviarla, reconoció la simetría y la justicia de lo que había sucedido después. Enmarqué la postal y la puse en mi escritorio en Horizon Partners. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que las acciones, por pequeñas que sean, generan un impacto que finalmente regresa a su origen. Casi un año después del accidente automovilístico, Zoe nos invitó a cenar en un exclusivo restaurante en la azotea. Llegó radiante con su cabello gris elegantemente peinado. Lucía un traje formal que de alguna manera transmitía autoridad y accesibilidad. Víctor brindó por el nuevo director ejecutivo de Lambert Enterprises alzando su copa. La sonrisa de Zoe era radiante. Papá no se jubila del todo, claro. Seguirá siendo presidente de la junta directiva, pero ahora las operaciones diarias son mías. Fue un ascenso meteórico, aunque cualquiera que conociera a Zoe entendía que se lo había ganado con años de trabajo diligente, no por nepotismo. Damien no le había dado la empresa, la había preparado para ganársela. Tu idea de integrar Horizon Partners como nuestra división de desarrollo estratégico es brillante, me dijo durante el postre. La junta directiva lo aprobó por unanimidad. La alianza ampliaría nuestro alcance exponencialmente, manteniendo nuestra independencia. El equilibrio perfecto entre crecimiento y control. Mientras discutíamos los detalles, me maravillé de la naturalidad con la que Zoe llevaba su nueva autoridad. Siempre había sido amable, pero ahora su amabilidad estaba respaldada por el tipo de poder que suele estar reservado para quienes sacrifican su humanidad para obtenerlo. Por cierto, añadió mientras nos preparábamos para irnos, me caso. El anuncio fue tan casual que casi lo pierdo. ¿Qué? ¿A quién? A James Porter. Se sonrojó ligeramente. Enseña literatura en Columbia. Nos conocimos en una recaudación de fondos el otoño pasado. No fue una fusión empresarial ni una alianza estratégica. Simplemente amor, sencillo y sin segundas intenciones. La boda se planeó para el verano, íntima y discreta a pesar de la riqueza y la posición social de Zoe. Sin patrocinios corporativos disfrazados de arreglos florales.
No se cerraron tratos entre la ceremonia y la recepción. En un perfecto día de junio, nos reunimos en el jardín de esculturas del Museo Metropolitano de Arte. Zoe resplandecía envuelta en una elegante funda de marfil, con las manos firmes en las de su padre mientras la acompañaba al altar. Damien, que ya se le notaba la edad, pero seguía siendo formidable, sonreía con orgullo manifiesto. Nunca pensé que llegaría a ver este día, me murmuró en la recepción. Un Lambert casándose por amor en lugar de por influencia. Observé a Zoe y James compartir su primer baile, con movimientos perfectamente sincronizados a pesar de no haber tomado clases. Los tiempos están cambiando. Gracias en gran parte a ti, reconoció Damien, levantando ligeramente su copa. A medida que avanzaba la noche me encontré de pie con Zoe cerca de la fuente, ambas un poco apartadas de la celebración, observando la felicidad que habíamos contribuido a crear. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó. ¿En aquella horrible fiesta de Navidad donde Bianca derramó vino tinto sin querer en tu vestido blanco? Reí suavemente. ¿Cómo podría olvidarlo? Apareciste con agua mineral con gas y una mirada cómplice. Reconocí a un alma gemela, admitió Zoe, alguien que veía a través de la fachada pero seguía el juego de todos modos. Miró a los invitados reunidos, amigos de verdad, más que conexiones estratégicas. Mira a dónde nos llevó. Seguí su mirada hasta Víctor. Estaba enfrascado en una conversación con James sobre una oscura teoría literaria, con el rostro animado de genuino interés. A Nathaniel, que le mostraba fotos de su proyecto de huerto comunitario a un juez jubilado. A Damien, que observaba con satisfacción la felicidad de su hija. El karma no olvida direcciones, le susurré un viejo dicho de mi padre que me pareció especialmente acertado. Zoe me apretó la mano. Los amigos tampoco. Mientras la orquesta tocaba otro vals, Víctor apareció a mi lado con la mano extendida en señal de invitación. Me abracé a él, deslizándome por la pista con la soltura de compañeros que han superado tormentas juntos y han salido fortalecidos. El pasado había quedado atrás. El futuro, brillante y prometedor, se desplegaba ante nosotros como la luz de la luna sobre el agua. Iluminado, acogedor y enteramente nuestro.